Thou art the one before all. Thou art the all in all. I invoke thee, O Ancient One. Grant us thy succor, the Covenant of Old! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Watcher of Realm. Y es que apenas ahorita acaba de salir una información en el Discord oficial, entonces quería traerles un videito. Y es que ya nos anunciaron la lista de recompensas de lo que va a tener la Grieta del Vacío. Esto es una modalidad de juego que creo que es la primera vez que va a estar disponible en el server global. Entiendo que ya estuvo en los servers de prueba, pero yo no jugué el juego en esa parte de server de prueba, así que no tengo mucha información, apenas lo que he visto por ahí en videitos. Sé que va a estar disponible, todavía no está disponible en el juego. Me imagino que va a estar en el próximo update, que no tengo idea todavía cuándo es. Apenas ahorita me estoy ahí empapando de cómo funcionan todas las cosas, qué día hacen los updates, todo eso, para poderles tener bastante información. Pero bueno, en todo caso, es como una ventanita más, muy parecida a la de incursiones, pero de otro color, que va a estar justo a la par de arena. Entonces, ahí vamos a poder entrar. Por lo que entiendo, tiene 3 modalidades: normal, difícil y pesadilla. Entiendo que esto es contenido para endgame, o sea, para ya jugadores que llevan bastante rato jugando, que inclusive pareciera que va a ser difícil que para esta iteración del Void Rift haya gente que pueda hacer Nightmare o Hard. O sea que la mayoría seguramente va a estar por aquí en normal. Pero entiendo que es bastante complicado el contenido, súper difícil inclusive en normal para la mayoría de nosotros los mortales. Pero bueno, en todo caso vamos a tener esta nueva modalidad de juego. Repito, nueva para los que apenas estamos entrando en server global. Y bueno, tiene una modalidad que es unas recompensas de cuando lo limpias por primera vez, y después una que es la que se farmea. Según la noticia que está en la parte de hecho me voy a pasar un momentito para allá para que ustedes lo puedan ver bien. Fíjense, aquí en la parte de noticias, en la parte de noticias del juego, en el preview de agosto ya nos habían dado información de eso. La verdad, yo no me había dado cuenta de eso. Pero aquí sí nos dice que va a estar disponible en el próximo parche. Y se ve un nuevo modo de exploración estratégica, la Grieta del Vacío. En este modo podréis abandonar el campamento y recorrer el mundo a lomos de un caballo no muerto. Os enfrentaréis a etapas con mecánicas de efectos aleatorios que le darán vidilla al juego. Es hora de explorar y conseguir las mejores recompensas. Y lo otro que nos dicen por acá es que vamos a ver. Acá, nuevos artefactos. Están introduciendo nuevos artefactos y se preparan para la llegada de increíbles artefactos míticos nunca antes vistos en el próximo parche. Entonces, vamos a tener unos artefactos que son nuevos. Todavía no sabemos cómo va a ser esta mecánica, pero por ahí vi en algún lado que decía que pareciera que iban a ser como artefactos que iban a ser específicamente para un personaje. Ya no es que sí para marksman o mago o healer o defensa, sino más bien exclusivamente para el personaje XYZ. Entonces, bueno, habría que ver qué tal es eso. Pero bueno, como ya les comenté, básicamente eso es en game. Y como lo dice acá, todo esto va a estar disponible en el próximo parche, que de vuelta no tengo ni idea cuándo es. Tengo que aprenderme más eso para poderles dar la información precisa y concisa. En todo caso, vamos a pasarnos otra vez a la otra pantallita para mostrarles cuáles son las recompensas. Ok, nos encontramos entonces acá de vuelta con el tema de las recompensas. Y fíjense, la primera vez que limpiamos digamos la Grieta del Vacío, nos van a dar, bueno, en este caso en la normal es un artefacto de manera aleatoria legendario, ok. Entonces vamos a tener, hay equipo mítico, artefacto, invocaciones legendarias, invocaciones las normales y el mitril que se usa para subir los artefactos, lo cual está buenísimo. De la parte hard ya nos dan un artefacto mítico de manera aleatoria, buenísimo. Igual equipo mítico, más artefactos míticos y ya, bueno, materiales para igual invocaciones. Y materiales para subir, para ascender personajes. Igual mitril, un montón.
Y ya en el Nightmare, aquí es donde están los artefactos. Fíjate, ve que aquí lo dice. Random Exclusive Mythic Artifacts. O sea, estos son artefactos exclusivos para cierto tipo de personaje. Entonces, pero esto está en Nightmare. Entiendo que creo que nadie va a poder llegar a vencer esto en Nightmare. Ojalá que me equivoque. Pero probablemente van a ser los Kraken del juego. Pero en todo caso, bueno, ahí está. Nos va a motivar a fajarnos a jugar y buildear bien nuestro personaje para poder llegar a esto. Porque puede que esto sea game changing para un personaje. Entonces, bueno, habrá que ver cómo funciona esto. Pero igual, aquí tenemos igual equipo mítico, artefactos míticos. Bueno, para material de ascensión y ya, bueno, más invocaciones. Creo que estas rojitas, si mal no recuerdo, déjenme chequear un momentico, porque creo que esas son como invocaciones que solo se usan para algunos eventos especiales o para algún tipo, o sea, para facciones en específica, no son como los normalitos. Déjenme checar acá porque yo como... Sí, exacto. Los amarillos sí son los que se usan en cualquier lado y estos sí son ya para algún tipo de personaje o evento en particular. Entonces, bueno, eso es lo que tengo entendido porque recuerden, yo no jugué en el server de prueba. Entonces, ya después que, una vez que ya venzamos esto, que ya nos pongamos a farmear en estos pisos, entonces tenemos los drops, digamos, normal de farmeo. Y entonces en el piso normal ya tenemos artefactos legendarios, tenemos, digamos, material para la forja de artefactos y ya, bueno, diamantes, material para subir habilidades, invocaciones, oro, experiencia, igual. Y ya acá, a partir de Hard, que ya podemos obtener artefactos míticos de manera aleatoria, igual un montón de materiales. También vamos a poder obtener los polvitos estos que son los que se usan para ascender a los equipos y artefactos. ¿Ok? Entonces, tenemos todo esto, que esto recuerden es súper difícil porque esto solo se consigue en los últimos pisos de las incursiones de equipos y artefactos. Entonces, buenísimo. Y ya para el tema de pesadilla, que es lo más difícil del juego, tenemos igual, pero ahí ya también podemos empezar a farmear las invocaciones, los cristales estos de invocaciones que son específicos de cierto tipo de personaje o en evento en particular, igual diamantes y todo eso. Entonces, bueno, creo que por ahora eso sería la información que les tenía. Esto apenas acaba de salir, digamos, ya esto estaba anunciado desde hace rato, pero acaba de salir el mapa de recompensa, entonces por eso quería traerles este videito de update para que lo tengan por ahí presente y esperen que apenas salga el update vamos a tener disponible esta grieta del abismo. Gente, por ahora eso sería lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.